Hola, soy el pastor Vladi de Ministerios Visión de Fe en Guatemala. Hemos recibido el encargo de hacer un desarrollo del Evangelio, es decir, de los libros del Nuevo Testamento, en su cosmovisión judía del primer siglo, tal y como lo pensaron los escritores, especialmente Pablo, Juan y los que hemos estudiado. En ese sentido, hemos ya hecho algunos desarrollos como Gálatas, Hebreos, Apocalipsis, y ahora estamos haciendo Romanos. Espero que esto le permita crecer en su entendimiento de la escritura y su conexión con el Testamento de los Antiguos. Le doy la más cordial bienvenida a el estudio número 11 y hoy estaremos iniciando el capítulo 3. Queremos hablar de qué pasó con aquellos que no creyeron y obviamente que se refiere a aquellos que siendo judíos no han creído en Jesús, que en ese momento no eran tantos, pero que hoy en día vemos con mucha tristeza que muchos de los descendientes genéticos de Abraham, de los patriarcas, no están creyendo en Jesús. Y bueno, razón mayor para que nos documentemos, para que nos preparemos y para que demos testimonio. Pero como siempre me gusta es iniciar la reunión o la enseñanza haciendo un breve repaso de lo que veíamos la semana pasada, pero hoy vamos a hacer dos repasos. El primero es lo de la semana pasada, por supuesto, vimos el tema del judío que aterrizamos se refería a no a un Yehudí como judío, sino a un Yahudí como un adorador de un Dios único. En segundo lugar, veíamos que la ley, la cual Saulo ha defendido en función de que contienen la ciencia y la verdad, eh, eran la palabra de Dios y estaban vigentes. Saulo está haciendo bueno, no está haciendo una apología, pero está tomando en cuenta. El punto de partida es que el creyente gentil que iniciaba en los caminos del Señor iba a cumplir la ley. Es como se lo veía y es como se lo vieron en todas las congregaciones eh, lo que se conoce como el Nuevo Testamento. Y en tercer lugar, veíamos una explicación desde un drash de Pablo como una herramienta hermenéutica con la cual dedica una explicación. Ahora bien, aquí viene el segundo repaso, y es que al iniciar el capítulo 3 es importante que tengamos todo el contexto en mente. El contexto es importante porque nos dice un punto o un marco de referencia, pero es que Pablo da por sentado que nosotros, todos los lectores, bueno, los lectores intencionales, los lectores que son los que viven en Roma en ese instante, eh, tienen el contexto, tienen esta claridad. Pero para nosotros en el siglo XXI, que nos han apartado de la verdad, que nos han apartado de la raíz, es necesario recordar el contexto. Entonces vamos a recordar algunos puntos. En primer lugar, la carta se dirige tanto a judíos no creyentes como judíos creyentes y de igual forma a gentiles creyentes. Es decir, hay tres grupos de personas en esta congregación. Hay unos que no han creído en Jesús, judíos. Hay unos judíos que han creído en Jesús. Y es interesante ver cómo ellos coexisten juntos. Y hay un tercer grupo de gentiles que están ingresando. Poco a poco esto se va a ir separando con la historia. Así fue, pero en las congregaciones originales, así, eh, así Así era, y por eso es que esto es importante tenerlo en mente, que esa es la audiencia de Pablo y que todos ellos le reconocen una cierta autoridad. En segundo lugar, el elemento judío dentro de las comunidades del Nuevo Testamento era mayoritario, es decir, en el primer siglo em, había mucho más judíos dentro de las comunidades judío-mesiánicas. No podemos hablar de cristianas todavía, pero dentro de aquellas comunidades donde, por ser el fariseísmo un movimiento en la diáspora, y cuando se abrían comunidades, las comunidades de Pablo eran mayormente judío creyentes en el Mesías. Y es en esta congregación que entra el elemento
gentil. El número 3. Está claro que muchos en la época pensaban que por ser judíos de raza y que habían sido circuncidados, una especie de eh, rito similar es el bautismo en el catolicismo, pero pensaban que por ello eran salvos automáticamente. Esto era a todas luces una postura farisea. Y no me refiero a un fariseo de Judea, sino a los fariseos en la diáspora también, ¿verdad? Luego también en el capítulo 2 se demostró que el gentil, cuando ingresaba por medio de Jesús, cuando se convertía a Jesús, entraba a, a un movimiento, al movimiento creyente en Jesús. Esta gente entraba por medio de Jesús, pero ellos creían en toda la ley del Señor. Y esto es una demostración que hemos hecho de la correcta lectura de Hechos 15, en donde se define cómo es que se van a asimilar los gentiles que vienen del mundo no creyente, del mundo pagano. Y ellos dicen, bueno, tres pecados tienen que apartarse y luego tienen que congregarse todos los Shabbat para escuchar la ley de Moisés. Y esto en este lugar es muy perceptible, lo hemos demostrado, el capítulo 2 es lo que enseña que era lo que estaba pasando. Eh, Número 6. Saulo apercibe a los judíos que están en la comunidad de Roma, específicamente al que sí está circuncidado, pero que no vive dentro de toda, o no está cumpliendo los mandamientos, no vive la escritura, sino que solamente se ha enfocado en que por ser circuncidado no tiene que hacer algo más. Y el último punto de introducción que debemos de tener en cuenta es que, como lo decíamos en la clase pasada, el adorador de un Dios único, el Yahudí, es aquel que lo es en lo oculto, es decir, cuando nadie le ve. Vive dentro de la escritura, vive como la escritura se lo manda, porque tiene Espíritu Santo. Y hemos visto que Saulo está diciendo, miren, los gentiles que están entrando, aunque no tengan una copia escrita de la palabra de Dios, de la Torá, de la ley del Señor, cuando ellos se someten a los mandamientos, es que eso es lo que está tratando el capítulo 2. El gentil venía y ahora, ¿cómo debo de creer en Dios? Y ellos les empezaban a enseñar la ley del Señor y aunque no tuvieran una copia, porque en este momento no existían Biblias, ese aprendizaje que iban dando, el Espíritu Santo lo afirmaba y ellos empezaban a vivir dentro de las competencias del Señor. Entonces, el gentil sí que entraba, aunque no tuviera una copia, se convertía en un adorador del Dios único también porque lo demostraba guardando los mandamientos. Con todos estos aspectos en mente, vamos a ver la lectura del capítulo 3, versículo 1, que dice así: ¿Qué pues tiene más el judío? Dice esta versión. ¿O qué aprovecha la circuncisión? Es decir, el ser judío. Como ya lo hicimos anteriormente, nos preguntamos a qué se refiere aquí. ¿Está hablando de los adoradores del Dios único, sean gentiles o sean de raza judía? No, está hablando a los judíos de raza, o bien a los que se han convertido como gentiles a la fe farisea y que se han circuncidado. Pero más está hablando al judío de raza. ¿Y qué dice Saulo? ¿Cuál es la ventaja de estar circuncidado, perdón? Y nosotros preguntamos, ¿por qué tiene que haber una ventaja? En este momento histórico, recuerde usted, hay circuncidados y no circuncidados. Pero los no circuncidados están guardando toda la palabra de Dios, mientras que los circuncidados no lo están haciendo. ¿Y cuál es la respuesta de Pablo a ellos? Ya la hemos leído, pero también la harán en el versículo 2. Vamos a leer, a recordar el 2:25 y luego vamos a ver también cómo lo responde desde el versículo 3:2. Dice el 2:25, porque la circuncisión de verdad aprovecha. O sea, es beneficiosa, es un mandamiento, pero tienes que guardar la ley, dice. Pero si eres rebelde a la ley, tu circuncisión es hecha no circuncisión. ¿Qué está diciendo? Está diciendo que la circuncisión y todos los mandamientos tienen una recompensa.
pero debes de ser congruente y específicamente con la circuncisión debes de ser congruente porque el hecho de estar circuncidado, como pasa mucho hoy en día dentro de la fe judía, los judíos en su gran mayoría cuando tienen hijos los circuncidan. Y muchos de ellos luego crecen de forma secular, no se acuerdan de Dios, dejan de buscar a Dios, pero se siente y viven sin temor a Dios. Muchos de ellos así lo hacen. Muchos también viven dentro de guardando los mandamientos de la forma judía. Pero una gran mayoría, me atrevo a decir, se convierten en judíos seculares, lo más que están circuncidados. Y lo que Dios está diciendo, eso en sí mismo no basta. Solo te va a ayudar si tú eres congruente, como los gentiles lo están haciendo, que aunque no están circuncidados, Dios sí ha circuncidado su corazón y por eso viven dentro de los mandamientos. ¿Por qué? Porque la ley del Señor es buena. Quiero que observe que aquí el llamado no es a no circuncidarse, sino que esta señal del pacto nos obliga a ser consecuente con los demás mandamientos. ¿Por qué? Porque los mandamientos son lo que Dios espera que nosotros hagamos. Al cristiano del siglo XXI se le enseña que para agradar a Dios tiene que creer y tener fe. Pero ese tampoco es el mensaje bíblico. El mensaje bíblico es que al creyente, cuando conoce a Dios, debe de empezar a guardar su palabra, debe de aprender a ser fiel más que tener fe. Veamos cómo lo enfoca Saulo en el versículo 2. Dice mucho, en todas maneras. ¿Qué aprovecha ser judío? Dice mucho en todas maneras. Lo primero, ciertamente, es que los oráculos de Dios les han sido circuncidados. ¿Y qué quiere decir esto? ¿O cuál es la relevancia de esto? La relevancia es que la palabra oráculos viene de la palabra logos. ¿Qué quiere decir esto? Que el desarrollo, que la interpretación de la palabra de Dios se le había confiado a ellos. Porque por supuesto son ellos los que conocen la cultura, el idioma, la estructura, y a ellos han recibido esta encomienda. Y desde ahí que sea importante tener un respeto. En este momento histórico también, importante decirlo, eran los judíos los que sabían qué era lo que los gentiles debían de hacer, los que estaban llegando al movimiento. Cuando alguien recibía a Jesús en su corazón, eran los judíos. No puedo ser tan enfático en esto porque a veces se piensa que ya aquí no hay judíos. No, todo el Evangelio, todo el Nuevo Testamento se desarrolla en un marco de judíos. Ya no hay judíos a partir de la segunda mitad del siglo II, pero es que hasta entonces el judío es la parte más dominante de lo que nosotros conocemos como las iglesias del Señor, como las iglesias de Pablo. Entonces, el punto es que ellos conocen la idea, ellos conocen de escritura. El gentil no, el gentil viene de adorar a Marte, a Júpiter, a quien sea. Y ellos debían de transmitir estos oráculos a los no judíos. Por supuesto, 100 años después esto empezó a cambiar. Los no judíos se fueron con la filosofía de Filón de Alejandría y salió lo que conocemos como la Iglesia Católica y por ende el cristianismo occidental, mientras que el judío se enconchó en sí mismo y le puso tantas trabas a la palabra del Señor que, como Jesús mismo dijo, lo han hecho prosélitos del infierno. Es decir, eh, tampoco es que nos sirva. Debemos de volver a la raíz bíblica y por eso es que Dios ha despertado nuestro corazón al idioma, a la historia, etcétera, etcétera. Bueno, sigamos. Versículo 3, Romanos 3:3. ¿Qué pues diremos? Dice el apóstol. Si algunos de ellos han sido incrédulos. La incredulidad de ellos, Pablo está enseñando por medio de preguntas y por medio de conexiones de palabras claves. A eso me refiero con lo que he mencionado en otras ocasiones como el quiasmo. Dice, la incredulidad de ellos habrá por esto hecho vana la verdad de Dios. ¿Cómo así? En este momento histórico, muchos judíos han renunciado con incredulidad al mensaje de Jesús. Pero también muchos de ellos, y esto es importante recordarlo,
sí que creyeron. Por ejemplo, en Hechos 2 vemos a 3,000 judíos en Judea, en Jerusalén, creyendo de una sola vez. En Hechos 4 vemos a 5,000. Cuando Saulo regresa en su última visita a Jerusalén, vemos a Jacob diciéndole, mira, hay muchos judíos que han creído en el Mesías, que han creído en Jesús. Y este es un desarrollo del libro de Hechos. Y también vemos que en todas las llamadas iglesias del Señor, en todas las congregaciones, los que han creído, los que más han creído, son judíos. Hoy en día, como mencionaba hace unos instantes, esto sí que ha cambiado. Pero vamos a suponer que si ninguno de ellos hubiera creído, ¿habría hecho esto vana la verdad de Dios? Es decir, que porque ellos que han recibido la palabra de Dios, es la idea quizás, eh, el no creer invalida la palabra de Dios, o sea, como que Dios necesitara la aprobación de ellos porque ellos tenían los oráculos de Dios. Por supuesto que no. Y eso es lo que va a resolver. Y Saulo está entonces construyendo una idea. Y la idea aquí es la verdad de Dios. Entonces, el punto es de partida, perdón, es que Saulo ha dicho que algunos judíos o muchos judíos, muchos más habían creído en ese entonces que en este entonces, pero en ese entonces, algunos de ellos que no han creído no están dejando vana la verdad de Dios. La verdad de Dios es actual, se mantiene, es la fidelidad de Dios y entonces nos preguntamos qué es. En nuestro contexto sería entonces que cuando Dios llama a un gentil o a un judío, cualquiera de los dos, lo llama por gracia. Esa es la verdad de Dios. Pero también es verdad que le llama a vivir dentro de los mandamientos. La verdad entonces es que la gracia y la ley están del mismo lado. Esto lo decimos porque hoy en el cristianismo se lo ve como antagónicos. La gente piensa que si estamos en la ley nos quedamos sin gracia. No, esa no es la verdad de la que Pablo está hablando acá. Acá Pablo está diciendo que desde la escritura la gracia y la ley son 100% compatibles. Este es el contexto del que Pablo ha venido hablando y es lo que sostenemos. Por lo tanto, un gentil que no tenía una tradición de guardar la ley, pero que llega a Dios, que es llamado por gracia, luego que llegaba a una congregación del primer siglo, se le empezaba a enseñar la ley y la empezaba a aplicar a su vida. Había sido salvo por gracia, pero había sido salvo para cambiar de vida y para imitar la conducta de Dios. Y esto era por medio del conocimiento de la ley, de cómo había de, de aplicarse, cómo había de comportarse. Pero lo mismo pasaba con un gentil, por ejemplo, que de los que hemos mencionado que, perdón, lo mismo pasaba con un judío de estos mismos que hemos mencionado, que a lo mejor solamente estaba circuncidado, por eso se sentía salvo, pero que ahora es llamado por Dios, ya está circuncidado, pero ahora tiene que verdaderamente llevar los mandamientos de Dios. Es impresionante ver cómo Saulo en los capítulos 2 y 3 nos está hablando y nos está estableciendo la ley, la Torá, la Biblia, y toda su extensión, el Antiguo Testamento, si usted quiere llamarlo así, como la base, como una unidad con sus cartas. No lo está quitando. De hecho, lo que está diciendo es que es lo que debemos de hacer. Por eso para nosotros en Visión de Fe es tan importante entenderlos. No porque estamos haciendo ninguna otra cosa más que volviéndonos como Jesús, siendo 100% bíblicos. De hecho, esto lo mencionábamos en el estudio pasado y recordamos, Romanos 2:28 dice, porque no en la apariencia está lo judío, es decir, no en la circuncisión o no en cualquier cosa que yo pueda tener, ni en la aparente circuncisión en la carne. Verso 29, sino que en lo que está escondido, es decir, cripto es la palabra que usa ahí, es lo que está lo judío, es decir, el ser adorador del Dios único. Y la circuncisión es la del corazón, en el espíritu, ¿verdad? Que es el punto de partida, no en la letra, la alabanza de lo cual no es de hombre sino de Dios. ¿Y qué quiere decir esto? Quiere decir que no por cualquier certificado escrito que la persona hubiera recibido de que algún
maestro de Israel le circuncidó, o incluso hoy en día ningún certificado de bautismo o lo que fuera. En eso no está la alabanza. La alabanza está en la transformación del Espíritu Santo, que luego se evidenciaba en las personas por su actuación, es decir, por cómo se aplicaban a guardar los mandamientos de Jesús, como el Evangelio lo enseña, como Jesús lo modeló, como Pablo también lo enseña, y no como el fariseísmo, que también tiene todo un protocolo, lo enseñaba. Esa también fue una de las grandes peleas de Pablo. En ese sentido, la salvación entonces no viene por ser judío o de cualquier raza o por haber nacido en un hogar cristiano. Esa es la verdad que Pablo está predicando, que la salvación es por gracia, pero que cuando se llega a ser salvo, se ha de guardar mandamientos. Entonces, que porque los judíos no creen, ¿eso va a dejar sin valor esta verdad? Por supuesto que no. Y lo que hace Saulo en el verso 4 es confirmar esta idea. Versículo 4, leemos. En ninguna manera, porque Dios es verdadero, sea Dios verdadero, es en otras versiones, y todo hombre es mentiroso. Recuerde esto, Dios es verdadero y todo hombre es mentiroso, o cualquier hombre es mentiroso. Y luego lo justifica con un salmo, como está escrito, para que seas justificado en tus dichos y venzas cuando juzgares. Por lo tanto, la incredulidad de cualquier persona, incluso aquellos que tenían el oráculo de Dios, invalida la verdad de Dios de ninguna manera, porque Dios es verdadero y los hombres tendemos a ser mentirosos. Ahora, eh, la incredulidad entonces de los que no creyeron han hecho vana esta verdad, perdone que sea tan repetitivo, o que los gentiles estén en la Torah por medio de la gracia, esa es la verdad. La respuesta la he dicho en el versículo 4, de ninguna manera. Pero lo que yo quiero hacer es leer con usted cómo Saulo desarrolló esta historia, o esta idea, perdón, o esta refutación que está haciendo desde el Salmo capítulo 51. Porque lo que está diciendo Saulo es, no, cuando un hombre es salvo por gracia, también Dios lo justifica. ¿Qué quiere decir eso? Recordar, lo mencionábamos también en estos estudios, que un justificado es una persona que recibe un veredicto de no culpable de parte de Dios, por lo tanto, se le imputa la justicia de Dios y en segundo lugar, se le convierte en un practicante de esa justicia. ¿Y cuál es la justicia de Dios? La de la ley, la que Dios ha dicho, la de sus mandamientos. Entonces, es Dios el que nos causa ser practicantes de la justicia. El Salmo 51, entonces lo vamos a ver en castellano, son palabras del rey David. Dice así, ten misericordia de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tu compasión, rae, quita mis rebeliones. Verso 2. Lave más y más de mi iniquidad y límpiame de mi pecado. Verso 3. Porque yo conozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. No quise hacer una traducción de estos versículos porque me iba a llevar mucho tiempo explicarlo. Y el versículo 4 es clave. Ahora, lo que es importante que usted conecte acá es el contexto. Estas son las palabras que David dijo cuando pecó en contra de Betsabé. El profeta Natán lo vino a visitar y le dijo, mira, le dio el ejemplo de aquella ovejita y le dice, tú eres el que se comió esa ovejita, y David se arrepiente y dice, perdóname. Y el profeta le dice, no vas a morir, pero el hijo que está en el vientre de Betsabé, él sí que va a morir. Entonces David escribe estas palabras. Y luego el versículo 4 dice en castellano, contra ti, o en esta versión que estoy siguiendo, que es la Biblia del Jubileo, dice, contra ti solo he pecado y ha hecho lo malo, y he hecho, perdón, lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y puro en tu juicio. Y estas últimas palabras, para que seas reconocido justo en tu palabra y puro en tu juicio, son las palabras que se colocaron en el versículo 4 de Romanos, para que seas justificado en tus dichos y venzas, dice Romanos, cuando juzgares. Pero aquí lo han traducido de otra manera, para que seas
reconoció justo en tu palabra y puro en tu juicio. Ya eso es un poquito distinto de lo que han dicho en Romanos. Y decimos que hay que estudiar, que no tenemos que tomarnos estas cosas a la ligera, sino comprobarlas. Porque Pablo ha de haber citado la Biblia. Lo que pasa es que acá ya no llegó de esta manera. Voy a traducirlo literalmente el versículo 4 para que usted vea cuál es la idea detrás de lo que Pablo estaba refutando en el versículo 4 de Romanos 3. Dice, una traducción literal, para ti, solo contra ti he pecado y hecho lo malos en tus ojos. Y luego dice, para que tú justifiques con tu palabra y hagas brillar, es decir, hagas mérito con tu defensa, con tu juicio, es decir, tu defensa. Y esto ya es distinto. En primer lugar, el salmista está diciendo, después de haber confesado sus rebeliones y su iniquidad, está pidiendo ser justificado. Y lo que dice es, el que justifica con su palabra es Dios. Por lo tanto, está sosteniendo la misma idea que Saulo viene hablando en el capítulo 3 Romanos. No, el hecho de que ellos no crean no invalida la palabra de Dios, no invalida la verdad de Dios. ¿Por qué? Porque el que justifica es Dios y el que trae mérito es Dios. Por lo tanto, si Dios no justifica, si Dios no da mérito, no hay vida eterna. Eso es lo que está diciendo Pablo. Entonces, nadie tiene el monopolio de la salvación. Los judíos no lo tienen. No es sin gracia, no es sin la revelación del Mesías, sin la revelación de Dios venido, sin Jesús que uno puede llegar a ser salvo. Porque en primer lugar, no es el guardar un mandamiento lo que otorga salvación. Es lo que está diciendo. No, la justificación viene por la palabra de Dios, que es el Mesías. Pero los méritos, ¿cómo vienen? Bueno, porque Él también los otorga guardando. Entonces, la verdad de Dios, la que no se ha hecho vana, es que es Él quien justifica, quien otorga la justificación, quien da la transformación por su gracia. Y luego nos coloca en una posición de guardar su palabra. Y eso es lo que hace brillar. Es como dice este verbo, o es lo que nos llena de mérito en el debido proceso. Hemos visto que la palabra mishpat significa debido proceso, procedimiento y también puede significar defensa. En nuestra defensa es el que quiere decir que Dios viene y nos conduce, una vez salvos por su gracia, nos conduce a guardar su palabra, nos conduce a no matar, nos conduce a perdonar, nos conduce bueno, a participar de la ética divina que está en la ley, a honrar a los padres, a descansar el Shabbat, a no codiciar, etcétera, etcétera. Y entonces el gentil que llegaba por gracia ya no necesitaba de una circuncisión, voy a llamarlo así, aunque también era conducido a circuncidarse, porque era un mandamiento, también hay que decirlo. Pero lo que Pablo está probando es que él no necesita que todos los judíos crean, perdón, que sigan a Jesús para que eso sea verdad. ¿Por qué? Porque la gracia es una lección divina y de eso ha hablado mucho. Versículo 5 dice así, y si nuestra iniquidad engrandece la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios porque da castigo? Hablo como hombre, verso 6, en ninguna manera, dice nuevamente. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Y aquí es donde nosotros venimos y tenemos que abrir bien los ojos. La salvación es una elección divina y Dios no está obligado a que todo el mundo crea en Él. Dios no está obligado a escoger y a llamar a todo el mundo. Cuando Saulo ha dicho nuestra iniquidad engrandece la justicia de Dios, por supuesto, porque Dios nos llama en pecado y entonces hace que la justicia, esa gracia de Dios venga, nos salve y nos conduzca a guardar su palabra. Eso es como, a eso se refiere con decir engrandecer. Entonces,
cuando toque castigar a aquellos que no creyeron, no está haciendo un planteamiento como hombre, dice él, Dios es injusto. Entonces, no, por supuesto que no. ¿Por qué razón? Porque Dios tiene que juzgar al mundo. Y lo que nosotros tenemos que conectar es de que Dios diseñó al hombre para que éste fuera un testigo en el proceso que se le está llevando a la serpiente. Pero el hombre cayó y se arruinó. Y por ende, Dios toma una decisión, la de salvar a alguno de los hombres, la de venir y transformar y llamar a quien Él se le plazca, porque realmente este criterio depende exclusivamente de Él para salvación. Pero el hecho de que Él sí llame a algunos, y como está diciendo Pablo, los llama por medio de la gracia, pero también los lleva a guardar sus mandamientos, su palabra, su Torah, su ley. Entonces dice, ¿qué pasa? Esto hace que Dios, cuando quiera dar castigo, es injusto. No, de ninguna manera. ¿Por qué? Porque el fin de todo es que Dios va a juzgar al mundo. El fin de todo es que el hombre se dé cuenta de que es él quien ha caído en hacer el mal y que no lo merecemos. Si usted es creyente en Jesús, y yo cierro diciendo esto, usted debe estar sumamente agradecido porque Dios ha decidido darle la vida eterna. Lo llamó, por eso es que usted cree en Él. Si usted no guarda los mandamientos de Dios, yo le invito a dejar que la gracia de Dios lo conduzca a esto. Y si tiene alguna duda más, con mucho gusto estamos a la orden para solventarla. Pero la idea es que usted se tome de Dios y conecte que su palabra es el protocolo, es la expectativa que Él tiene de la estatura del varón perfecto. Fue como Él se comportó cuando estuvo acá y fue lo que nos ha llamado a hacer. No son contrarias la gracia y la ley. De hecho, la gracia es un concepto que viene desde la ley. Y el primero que recibe la gracia fue Noé, como está escrito, pero también Abraham. En fin, todos aquellos que Dios ha llamado. Yo voy a dejarlo acá porque el versículo 7 empieza a cambiar o empieza a desarrollar otro tema. No cambia, pero sí desarrolla un tema dentro de este tema. Y este es importante que lo veamos la próxima clase. Que Dios lo bendiga, que esté muy bien. Nos vemos la próxima semana. Hasta pronto.